Bienvenidos a mi podcast No te dejes para después, un podcast creado para inspirar. Hoy invitada Liliana Rodríguez, ingeniera de sistemas con una especialización en administración de empresas, coach y actualmente presidenta de la ICF. Bienvenida, Liliana. Muchas gracias, Lili, gracias. De verdad que me honras un montón invitándome a tu espacio. Bueno, Gracias. pues Liliana, vamos a conocer hoy a la mujer detrás de todos esos cargos y títulos que nos colocan. Pero ¿cómo vamos a iniciar? Te voy a invitar a hacer un ejercicio que hacemos con todos nuestros invitados, y es que aquí hay unas palabritas que tú no conoces, vas a escoger una al azar y luego me vas a decir con qué te conecta. Ok. Opa. Fuerza. ¡Ay, por Dios! ¡Qué chévere! Fuerza. ¿Con qué me conecta? Con mi vida, con mi historia, con muchas cosas. Creo que me acabé incluso de acordar de Stephen Hawking en un libro que se llama, David Hawkins, perdón, que se llama El poder contra la fuerza. Y creo que es a veces una palabra malentendida, la fuerza desde el empuje. Y siento que es más la fuerza desde la contención y desde, digamos, como el enfoque, sin necesidad de rudeza. Me conecta mucho con eso. Y creo que es lo que de alguna manera al final me ha servido, digamos, o me ha acompañado mucho tiempo. A veces como que siente uno como que flaquea y digo, fuerza, 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 es como la palabra que utilizo, con eso me conecta, por eso me Y causa... mira que haces una aclaración súper importante, porque lo que tú dices es verdad, la palabra fuerza a veces está como mal interpretada porque lo ve uno como pesado, como, con la ¿sí? rudeza. Como rudeza, lo que tú dijiste. Y realmente no, la fuerza es más bien como contención. Contención, foco, Foco, sí. claridad. Digamos, claridad me refiero a despejar, porque muchas veces Sí. se confunde, y la fuerza tiene que ver con eso, con no soltar lo que no se va a soltar. Y claramente con dejar ir lo que hay que dejar ir. Y con ¿Sí? valentía, ¿no? También, claro, con valentía, con entereza, con vulnerabilidad, con bondad, con tantas cosas Bueno, de... y Liliana, y cuando sacas esa palabra que dice fuerza, dices, me conecta con mi vida. Pero cuéntanos un poquito, sé que eres casada, 18 años felizmente enamorada, con 2 hijas, bueno, y me contabas que también tienes 2 nietos, que pues eres muy joven, pero ¿cómo arrancó tu vida? O sea, ¿de dónde eres? ¿Cómo, Bueno, cómo llegaste a estudiar ingeniería de sistemas? Cuéntame un poquito. bueno, yo te cuento un poco acerca de mí. Nací en Valledupar. Tengo o tenía, porque ya ninguno de mis padres vive, de mamá bogotana, de papá chocuano, de ahí este colorcito de piel tan bonito. Eh, Viví muy pequeñita en Valledupar. Mi mamá falleció cuando tenía 3 años. Uy, Eso muy claramente pequeña. hizo un Comenzó la corte, fuerza ahí. un antes y un después en la vida de todos nosotros. De mi papá, digamos, el cambio que tuvo y evidentemente el continuar su vida. De ahí me desplacé a Medellín. Crecí la mayor parte del tiempo con una hermana de mi papá, o sea, con la familia, me refiero a su esposo, mis primos, mi tía. Me crié con ellos, y en la adolescencia creo que entré en un estado de rebeldía. Pues no todos los adolescentes, y aclaro, las mías por lo menos no deberían serlo, pero Solo tu entré como en caso. ese, sí, por favor, eso pasa en las novelas, pero empecé como en un momento de rebeldía. Claro, pasaron muchas cosas, digamos, en mi casa. Mi papá vivía en Valledupar, pero había venido acá a Bogotá a hacer un par de especializaciones. Él fue abogado, entre las muchas cosas que hizo, fue abogado, vino a hacer un par de especializaciones acá a Bogotá. Evidentemente, pues, digamos que fue el punto de encuentro de mi hermano mayor, que vino con mi papá, mi hermana, digamos, de ese primer matrimonio. Nosotros éramos 3 hermanos. Mi hermano mayor también, digamos, ya falleció. Y entonces fue como el punto de encuentro. Estaban ellos tres, o sea, mi papá, mi hermano mayor y mi hermana, faltaba yo. Y entonces empezó mi cabeza a enloquecer de quiero estar allá, quiero estar allá, quiero estar allá, y finalmente me vine acá a Bogotá. Y bueno, acá digamos que después de venir, mi papá hizo sus especializaciones, se regresó a Valledupar,
yo me embaracé muy joven y entonces pues me quedé aquí en Bogotá, digamos que teniendo ahí como esa primera experiencia de ser mamá, muy intentando, joven. de ser mamá y de intentando tener una familia, pero pues digo yo que yo creo que no, la primera vez le mandan un representante, no le mandan el propietario. Sí. Entonces tuve ahí, digamos, como mi experiencia, convivimos poco tiempo y luego de eso, digamos que mi cabeza era, bueno, tienes tú como la figura de papá y de mamá, pues mi mamá igual no estaba, pero ella igual era una profesional, mi papá pues un hombre muy estudioso todo el tiempo, lo conocí estudiando, mi tía, la mujer con la que me crié, todo el tiempo estudió y pues en mi cabeza estaba y que sigue y que sigue y que sigue, o sea, la vida no es voy a tener un bebé y qué hago y me acabo de separar y qué hago, entonces no tenía claridad de qué quería. No tenía claridad ni de qué quería ni de qué no quería. Y entonces alguien me dijo, no, la carrera del futuro es ingeniería de sistemas y me metí a estudiar ingeniería de sistemas. O sea, Y esa fue tu orientación fue mi vocacional. orientación vocacional y creo que fue la mejor elección por dos razones. Uno, cuando estaba terminando mi carrera, empecé a trabajar en una compañía de salud. Allá, digamos que metida en una máquina, pues en una pecera le llamábamos, porque todo era en vidrio menos una pared, donde va una máquina gigante, todo el tiempo tenía que interactuar con la máquina haciendo unos informes, entonces digamos que esa experiencia me sirvió para dos cosas. Uno, para entender que yo no quería eso, o sea, estudiar ingeniería de sistemas me sirvió clarísimo para saber que no quería dedicarme a eso a menos de que me tocara. Y dos, veía a alguien eh, que se rondaba por las oficinas y desayunaba con el presidente y almorzaba con el vicepresidente de esto y básicamente era el agente de seguros que le traía la póliza de una cosa, la póliza de la otra, y yo lo miraba desde mi pecera por la ventana y yo decía, ¿qué hará ese señor? O sea, nunca lo conocí de trato, pero yo decía, ¿qué hace? O sea, ¿qué se dedica? Me puse a averiguar, me dijeron, no, él es agente de seguros. Entonces vende seguros, tal, y yo decía, pero imagínese la vida que yo quiero, o sea, desayuno con el uno, le traigo la póliza y aparte me están pagando por eso. Entonces pasó que, digamos, llegó como el 99, que fue como esa gran depresión que hubo. En mi empresa despidieron un montón de gente, entre esas me despidieron a mí, me fui para la calle, o sea, dejé de trabajar en sistemas y salí de ahí diciendo, Dios, necesito conseguir un empleo, pero no quiero volver a trabajar en sistemas. Entonces me gustaría trabajar en ventas y bueno, O sea, te algún quedó la día, imagen del señor que iba claro, yo nunca lo conocí, y que es, pero podría ser la imagen editada, pero para mí era la imagen perfecta. O sea, yo veía a un señor que ganaba dinero por andar conversando chévere y entregando alguna cosa de trabajo. Entonces yo decía, para mí una idea de trabajo es esa, la vida tranquila. Digamos, posterior a eso, me fui, duré como 6 meses sin trabajo y algún día estaba en mi casa sentada literal pensando qué hago y escuché en alguna emisora que estaban entrevistando al gerente comercial de Seguros Bolívar y estaba diciendo que después de esta depresión habían abierto una convocatoria para comerciales. Era a 2 cuadras de mi casa que tocaba ir a llevar una hoja de vida. Nunca había hecho una hoja de vida, o sea, en el empleo anterior fue porque alguien me dijo, ay, camine, yo voy a ir a ¿cómo se llama? A presentar una hoja de vida, vamos, y yo, pero ¿a qué? Entonces, venga, yo se la hago, me la hizo, o sea, nunca la había hecho, llamé a mi hermana me dijo, ¿cómo cree? Me la organizó, ¡pum! Llegué y, conclusión, empecé a trabajar con ellos. Así empecé, como digamos, vendedora. como vendedora. O sea, pasas de ser ingeniera de sistemas a vendedora. Sí, eso obligó a hacer una catarsis importante, es decir, a adquirir el título de vendedora porque eh, tengo que decir que venía peleando con un montón de creencias que todavía existen y es, ay, está de vendedora mientras le sale algo en lo suyo. Yo decía, pero si la gente supiera que lo mío, que no es lo mío, no me gusta. O sea, si lo mío es ingeniería de sistemas, no quiero. O sea, no me gusta, no quiero estar encerrada todo el Y que tiempo lo hablando con tuyo una sí eran máquina. las ventas. Pues yo ni siquiera estaba segura que fueran las ventas. A mí me gustaban y me llamaban. Tengo que decirlo claramente. ¿Qué me llamaba las ventas? Yo decía, ay, esa gente gana buena plata. Y entonces a mí me encanta el dinero. Y eso era lo que me llamaba la atención. Pero sí había una pelea conmigo y era, claro, mi imagen que yo tenía, el vendedor, el dicharachero, el hablador, el que se sienta, el que vende un hueco y lo ve por la sombra. O sea, Como yo que decía, dice mentiras, como que enreda, como que engaña. Todas esas creencias que se tienen eso por un alrededor lado. de la palabra o el Y significado que del tiene vendedor. cero timidez y Exacto. algo, yo creo que un fantasma que tuve de pequeñita, y digo un fantasma porque hace poquito lo desmantelé y ya me di cuenta que no es así, me consideré tímida mucho tiempo. Yo soy de carácter introvertido, ¿sí? Que es diferente a ser tímida. Y entonces me consideré tímida mucho tiempo. Pues claro, ya después de escarbarme, digo yo que soy mi mejor conejillo y me di cuenta que no era un tema de timidez, sí, que era algún tema más como de lealtad, pero bueno. Eh,
pero creo que me tocó batallar mucho con eso, entendiendo cómo con esta poca habilidad de ser, voy a decirlo con todo respeto, la culebrera, O voy a llegar a extrovertida, sí, ventas exacto, va a y llegar a no lo puedo hacer. Y entonces al final, en medio de todo, digo yo que lo que hace uno con el ánimo de sobrevivir en lo que a uno le gusta, al final creo que establecí mi método, mi forma, y entonces una forma más, creo que hoy se parece más a lo que llaman venta consultiva, ¿no? Sí. Más de escuche, pregunte, escuche, escuche, y con base en eso, construya, ¿sí? En lugar de aquí tengo el producto, más bien revise con base en lo que le están contando qué puede organizar entre lo que tiene. Creo que ese fue un hit. O sea, construiste tu estilo de ventas. Literal. Entonces, sí. De hecho, en algún momento que hice un cambio de empleo, después que me hicieron, que era una compañía multinacional, como el sueño de muchos de los que estaban en el lugar donde yo estaba, quería pasarse allá. Y la persona que me entrevistó, pues me entrevistaron en España, como varias personas, y llegué como al capo. Y entonces de pronto me dijo, mira, si no fuera por las referencias que tengo, no te contrataría. Porque es que yo miro tu perfil, cero comercial, cero. Sí, o sea, las pruebas me dicen otra cosa, ¿sí? Pero los resultados, y además aquí nos damos a la tarea de hablar con un montón de gente, no, o sea, no cuadra el video con la foto, ¿sí? Si no fuera por eso, o sea, de verdad que me abstendría. Y en efecto, me contrataron, me fue supremamente bien y muchas veces lo hablamos y me decías que no me cuadra una cosa con la otra. Claro, digo, hoy en día se conoce más como la venta consultiva. Sí, que cambia el concepto de la persona Total, que del habla, conversador. que el conversador que de pronto no dice las cosas como son, que no cumplen. Bueno, que eso ya ha cambiado muchísimo, gracias a Dios, ¿no? Totalmente. Ahora, hoy en día, las empresas pagan un montón para entrenar en venga, enseñan a la gente a vender de esta forma. Eso, digamos, es Bueno, como el y tema. ya llegando ahí a este proceso de ser vendedora, ¿cuánto tiempo duras como vendedora? Porque luego ya empiezas a liderar equipos y a trabajar de una manera distinta. Claro. Digamos que yo en mi carrera, digamos, o trabajando para organización, en lo que fue mi carrera profesional antes de ser coach, duré 24 años. De esos 24 años, 18 estuve en el departamento comercial, ¿sí? O sea, 6 fueron en 18 años, sistemas, sí. claro. 18 en el departamento comercial. Y de esos 18, 16 liderando equipos comerciales. Claro, digamos que llegué, me encontré con, esta es la mesa de ventas y está el líder, y de repente pasaban unas cosas y yo decía, no puede ser, o sea, no puede ser que liderar sea eso. En mi cabeza tengo que decir que idealizo cosas, y seguiré idealizándolas porque pues hasta que no dejen de funcionarme. Yo decía, de verdad que un líder debe ser alguien diferente. Y entonces desde allí me postulé, me pusieron a hacer unos cursos para todo el tema y finalmente empecé a liderar equipos comerciales. Y así trabajé en varias empresas de esos 16 liderando equipos comerciales, 6 fueron en compañías del sector financiero y 10, que fue mi última empresa, fue en una compañía del sector salud, de salud oftálmica, pues, de lentes oftálmicos, de salud visual, ¿sí? Digamos que en ese liderar, 2 cosas me persiguieron. Uno, siempre tuve resultados, siempre, ¿sí? Digamos, el tema me iba bien, digamos, lograba conseguir el resultado. Y lo otro, que como líder tenía el equipo dividido. Los que se vuelven fans tuyos y los que definitivamente no No te te quiere. quieren ver ni en O sea, pintura. Yo tú decía, haces honor a la regla del 50 que te quiere y el 50 que no literal. te Y entonces quiere. yo decía, claro, no espero que todo el mundo me quiera, pero tampoco de esa forma. Sí, entonces, ¿qué puede estar pasando? Eso por un lado. Y dos, que si bien es cierto, claro, yo siento que compré el pack completo, ¿no? Entonces usted va a la universidad, se especializa, consigue el título y consigue los ingresos y se supone que ahí es feliz. Y yo decía, y esto feliz, feliz, no era infeliz, pero estaba cansada, me sentía cansada. Yo decía, ¿en serio el resto de mi vida va a ser a este ritmo? No estoy segura. ¿Sí? Y ahí creo que la cabeza me daba muchas vueltas. Y como conté que desde pequeñita venía leyendo mucho libro, ¿De que estaba en autoayuda en la o...? sección de autoayuda, así Sí, que eso era también medio pecado, ¿no? sí, Entonces sí. decir que era, pero igual en mi casa había, mi papá tenía una biblioteca gigante, mi tía igual, entonces mi hobby, y para no tener que exponerme a hablar con personas, era leer, ¿sí? Entonces, claro, entre todo lo que lees y todo, yo decía, hay algo que no funciona, necesito entender qué es, pero hay algo que no está funcionando, claro. Llegó el momento en que en la última empresa tenía, digamos, como la forma
de estudiar coaching como yo quería, me refiero que fuera coaching profesional, tenía como el espacio para retirarme o para sacar los espacios que necesitara para hacerlo. Macho, se alinearon los astros y dije, aquí es. Sí, alguien, y las cosas llegan sin que las estés buscando. Algún día fui a visitar una Dicen clienta, que el maestro llega cuando el alumno está literal, listo. fui donde una clienta a hablarle de cualquier otra cosa y me habló del coaching y yo, ay, pero esto yo le venía poniendo cuidado hace mucho tiempo. De hecho, lo veía como coaching deportivo cuando estaba mucho más joven. No es que ahora no le esté, no, digo, cuando estaba más chiquita. Digamos que cuando ella me habló, como que dice, wow, esto es de verdad algo que ando buscando hace mucho tiempo y me metí a estudiar coaching. Lo estudié, hice coaching profesional con Coaching Hall, que pues creo que tenemos varios compañeros de allí. Y entonces ahí hubo ese, de alguna manera fue como un parteaguas en mi vida, porque yo pensaba, por más libros que hubiera leído, y tenía claridad de, yo siempre lo he dicho, para cada problema hay un libro, ¿sí? Y si no hay un libro, hay un coach, o hay una persona que se dedique a, te puede apoyar, llámese psicólogo, psiquiatra, coach, Lo que sea, siempre hay alguien que amigo, te, compañero. siempre hay alguien que te pueda apoyar, pero digamos que sí fue un parteaguas porque, claro, cuando uno habla de soluciones, hay que mirar hacia afuera, hay que buscar la solución. Aquí la tienes que tener ante tus ojos, pues no. Resulta que no está ante mis ojos, está, digo yo, al contrario de mis ojos, ¿no? Entonces fue el coaching que significó que dejara de estar en modo binocular, pues buscando dónde estaba y me volviera más como, digo yo, en modo escáner, como entendiendo, venga, venga, primero entiendo qué hay aquí. Y empecé a decir, uy, ya empecé a entender esas cositas por las cuales de repente muchas personas conocen ese lado como luminoso, tan brillante mío, pero de repente esas otras personas dicen, de querida, tenés ahí como un, digo yo, un demonio ahí dentro que necesitas domesticar, eso. Liliana, tú decías que cuando empezaste a trabajar con equipos y empezaste a ver qué funcionaban, pero qué otros no funcionaban y empezaste, digamos, te fuiste a leer los libros, a buscar y dijiste, hay algo que falta, no soy feliz, tampoco infeliz, pero siento que algo me falta. Cuando encuentras el coaching, ¿encuentras esa respuesta que estabas buscando? Yo creo que en parte me abrió como la puerta, ¿sí? Ok. Que eso es un tema que me encanta esa pregunta porque mucha gente tal vez tiene ese concepto erróneo de me formé como coach, ya tengo licencia para, mejor dicho, más o menos, Soy santa. no, pero más o menos, por ahí parecido, y la licencia de cambiarle el mundo a mucha gente, la vida a Sí. muchas personas. Y no, yo creo que ese es como el primer paso, o sea, como que te paras, es el inicio de la escalera. Entonces para mí fue con el coaching como que abrí la puerta y dije, uy, de aquí para adelante hay un escalerón gigante que hay que subir y esa escalera para mí se llama autoconocimiento. ¿Mm? Sí. Entonces eso, claro, después de estudiar coaching, seguí trabajando en la empresa por un par de años, también me había puesto una meta en algún momento como que dije máximo 10 años, entré a mi año 10, confluyó con que la empresa estaba viendo unos cambios importantes y dije, aquí fue, me voy, ¿sí? Me fui de la empresa, empecé este camino como coach, me encanta, la palabra está de moda, todo el mundo la entenderá y es el síndrome del impostor. Yo decía, Ah, no, sí. después de todo lo que he estudiado, después de todas las horas de coaching que he Aparece hecho, el ¿usted cree que yo me síndrome. voy a sentar con alguien? ¿No? ¿Yo de qué le hablo? Sí, Y sí, entonces yo, sí. no, pero en el coaching no hay que levantar, no, pero que lo voy a escuchar, o sea, no, yo ni siquiera sé por dónde arrancar. Entonces dije, no, nada que hacer, ese no va a ser el camino, me voy a ir a las empresas a dictar capacitaciones y así resuelvo la vida. Y entonces digamos que organicé como un par de programas con algunos clientes que conocía, vendiéndoles una mentoría donde combinaba coaching y mentoría. Y por alguna razón empecé, digamos, a través de muchas conversaciones, como muchas personas conocidas, como, oye, mira, yo soy tal en tal empresa, yo soy la dueña de esta empresa, yo soy tal, te escuché que eres coach, entonces aquí tengo la línea de directivos, y yo decía, oh, por Dios, y entonces me recuerdo mi primer día con todos los libros tirados en el piso, por dónde empiezo, Dios mío, por dónde arranco, ¿cómo es esto? Hasta que ya en algún momento dije, no, me tengo que soltar, y arranqué mi camino como coach. Pero a tu pregunta de si ese, digamos, eso fue el gran cambio, no, ese fue el inicio. De ahí para allá, digamos que luego decidí formarme en inteligencia emocional porque yo decía, ¿cómo se llama esto que me puede estar pasando a mí, sabes? Pero muy inquieta intelectualmente, ¿no, A mí me Lilian? encanta, sí. Entonces, pero claro, buscaba, yo decía, ¿cómo? Además porque tuve algún equipo en particular que creo que venía de tener la mejor fama por conseguir los resultados, pero no tan buena fama por algunas, digamos, serán temas de comportamiento, de relacionamiento, más que eso. Y entonces de repente tuve como un cambio de equipo y bueno, en fin, y entonces conclusión, creo que cogí un equipo y lo hice
Eso lo hice muy a conciencia, como cuando uno coge una bolita de arcilla y la convertí en una escultura divina, todo el mundo tenía que ver con ese equipo, éramos los resultados lejos, la gente era espectacular. Yo decía, o sea, si hay otra forma, como me pasa lo mismo que nos pasa hoy a las abuelas, ¿no? Cuando llega, yo soy abuela. Entonces cuando llega mi nieta divina de 11 años y me dice, bueno, abue, vamos a hacer los muffins de, no sé, de auyama. Y entonces, ¿cuánta sal le pones? Como es un piscómetro lo que se utiliza, entonces como una pizca, dos pizcas, o sea, como que no sabe uno explicar, eso me pasaba en ese momento, ¿sí? Pero buscando dije que se parece a esto, y dije, no, esto es como más como por el lado de la inteligencia emocional. Entonces siempre he creído que uno se forma y seguramente enseña eso que uno más necesita reforzar y me metí por el lado de la inteligencia emocional para empezar y arranqué mi carrera como coach sola, no del lado de ICEF, sino sola, dije aquí hay que vender, soy buena vendiendo, arranqué muy rápido, me empecé muy bien, conseguí muy buenas empresas, llegó la pandemia. Cuando llegó la pandemia me parqué en casa, pero pues me parqué entre comillas, pues no hacía coaching, pero me dediqué a estudiar, creo que ese año estudié demasiado, pero todo digamos en aras de ¿qué más puedo hacer para aprender a gobernarme, a gobernar este bicho que todos tenemos dentro, que es el que se le salta a uno como el automático y Pero hace me que no tenga gusta salidas eso. tan feas. ¿Cómo gobernarme? Sí, literal. O sea, literal creo que el gran descubrimiento a través del coaching es, hablaba ahorita del autoconocimiento, pero ese autoconocimiento ¿para qué? ¿Sabes? Porque hay muchas personas que se quedan con el, sí, yo lo tengo claro, yo soy así, digo, uy, cariño, no eres así, eliges actuar así, consciente o inconscientemente lo eliges actuar así. Liliana, y mira que nos has contado que ingeniera de sistemas, con la especialización de administración de empresas, luego te vuelves vendedora, ¿cierto? Pero luego te vuelves líder de equipos, y luego terminas siendo coach, mamá, abuela, un montón de roles. Pero hoy, ¿qué es lo que más te enamora? ¿Ser vendedora? ¿Ser coach? Porque bueno, ya dijimos que ingeniera, o ya nos contaste que ingeniera de sistemas no. ¿Qué te enamora más? A mí me encanta el rol que tengo como coach, que no lo puedo ligar del rol de vendedora, ¿sabes? Porque al final pues son mis servicios profesionales y los vendo. Sí, creo que sería un desafío si no supiera vender. Creo que uno de los grandes regalos que me dio la vida, por eso digo, desde muy temprano conocí las ventas. Ese fue uno de los grandes regalos, porque me ayudó un poco a centrarme. Creo que ese fue mi primer descubrimiento, ¿sabes? De elegir, venga, este es el prototipo, ¿usted encaja ahí? No. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se esconde o construye el suyo? Y entonces le Pero ahí muestra al tuviste mundo un gran como, desafío. claro, claro, entonces le muestra al mundo como, este es mi estilo y mira que sí funciona porque los resultados se dan, ¿sabes? Y son resultados sostenibles. Entonces, sí hay otra forma. Entonces, ese fue, digamos, como mi primer acercamiento a lo que llamo yo como una especie de transformación. ¿Sí? Y además donde empiezas también a mostrar tu fuerza, ¿no? Decir, bueno, si no encajo en el perfil ideal que dicen de vendedor, pero yo sí puedo mostrar que con mi estilo, siendo un poco introvertida, no tímida, puedes llegar a los resultados que tú cuentas que llegaste. Claro, y a redefinir ese concepto de fuerza. Yo no necesito que la gente entienda a la mala que hay otra forma, necesito que más bien abra su perspectiva y entienda que hay puntos de vista diferentes, hay formas diferentes de hacerlo, ¿sí? Y esta es una forma buena, a mi juicio, pues me funcionó y creo que a la final, también cuando uno lidera, uno como que de alguna manera su equipo lo educa en la forma en la que se hacen las cosas, ¿no? Cada líder, digamos, la gente suele parecerse a su líder y entonces de alguna manera siento que las personas que trabajaban me copiaban mucho, digamos, como el estilo al final, ¿sabes? Y entonces Te creo que volviste al un fin, referente. sí, y también se quitó el mito de tenés que ser medio hablantinosa para poder ser vendedora, eso creo que se derrumbó. En eso, digamos que lo veo bonito y lo veo afortunado, el hecho de que mucha gente hubiera llegado en la misma posición, las veía cuando llegaban como iguales, como Dios mío, qué susto, no tengo la competencia, no, la competencia está. Lo que pasa es que la idea que tenés, sí, este concepto es el que hay que Que modificar, trabajar, que hay que claro, trabajar. es una idea preconcebida y charra que nos han vendido, no, eso no es verdad, eso no es verdad. Liliana, y voy a aprovechar a hacerte una pregunta que coincidencialmente eh, conozco a muchas personas o llegan por X o Y motivo y siempre es con esa lucha, ¿no? Con esa lucha de no quiero ser vendedor o me toca vender porque lo sienten como una obligación o no me gusta o no tengo las competencias. Tú que viviste ese proceso de ser ingeniera de sistema y pasar a vendedora, ¿tú qué le dirías a esas personas
que les cuesta decir soy vendedor o tengo que vender? O sea, ¿qué les darías como recomendación o como para que empieces a mirar desde otra perspectiva Claro. esa parte? Yo tengo que decir que para mí fue una lucha en dos momentos. La primera vez que lo hice, digamos que fue un choque muy duro porque claro, eso es más bonito no decirle a la gente soy ingeniero, era como más respetable, ¿no? Como Que más decirle vergonzoso decir soy vendedor. completamente vergonzante decir que uno es vendedor, eso era pobrecita, no encontró nada más que hacer y mira, O ahí está mientras tanto, escampando, sí, escampando, eso le sí. decía el O a escampado. uno le decían, o a mí me decían en selección, aunque sea en ventas, ubícalo antes. Sí, aunque sea en ventas, sí, literal. Entonces, ¿qué le diría yo a la gente? Yo creo que eso es un proceso y vale la pena ni siquiera mirar, porque ese es el tema. Muchas veces comparamos con el que está al lado, claro, y entonces yo veo, y más ahorita con redes sociales, me encanta todo el mundo mirando la versión editada, un montón de gente en redes sociales, y uno dice, ¿en serio que de verdad que eso ay, no crea tanto? Entonces yo creo que sí hay que hacer un proceso de hacer las paces, pero no desde el compararse con alguien que esté más chiquito o alguien que esté más arriba, sino desde qué me ha dado esto, cuáles son los aprendizajes que esto me ha traído, digamos, cómo me ha permitido habitar la piel que habito con más tranquilidad y con más convicción. Es que si habitara en mi piel la ingeniera de sistemas, creo que viviría en un nivel de frustración tremendo. ¿Sí? Mientras que el trabajar en ventas se conecta con muchas cosas que me gustan. Yo molesto mucho y digo, a mí me encanta la calle, yo soy callejera, me encanta el encuentro, me encanta el hecho de verme con un cliente a hablar, me encanta el hecho de, contame, ¿sí? Como ponerme en modo solución, en serio, pero ven, ¿y qué tal si le damos la vuelta? Pero a mí ese pedacito ay, como que me Me hace llena, sentir que lo que estoy haciendo que al estás final viva. sirve para algo, ¿sí? Sí. Claramente un ingeniero de sistemas seguramente convencido y enamorado de su carrera dirá, esto que estoy haciendo le sirve y es completamente válido. Lo que pasa es que a mí no me conectaba. Entonces, al final, ¿qué le diría a alguien? Con calma, primero que se pare un segundito a pensar, venga, ¿qué me gusta? Ahí sí como el cuento, como el que sí y que no, pero con honestidad, es esa conversación a solas conmigo, ¿qué me tengo que decir? ¿Sí? Que sí es cierto en esto y que no es cierto. Y el resto, entender que al final, pues son formas diferentes de estar. Hoy en día, y hablo desde el tema como coaching, a mí me encanta, en algún momento escuché el discurso de Steve Jobs que decía que todos los puntos se conectan. Hoy en día digo, siento que no me iría como me va siendo coach si no tuviera ese camino como vendedora. Sí, y eso lo digo con mucha tranquilidad, porque de hecho muchas de las personas me dicen, ¿cómo le haces? Y yo digo, ¿cómo le explico? Sí, sí, claro, ya es lo que vas integrando a través de la vida, ¿sí? Es al final desmontar esa creencia, claro que como es servicio, entonces ¿cómo vas a cobrar el servicio? Perdón, claro, pues es que, y entonces ¿cómo reinvierto yo en mi negocio, este negocio, de hacerlo de una manera diferente, de hacerlo mejor, de acompañar a la gente de formas diferentes? Eso hay que invertirle, entonces ¿cómo no? Liliana, y con toda esa experiencia que tienes, porque yo también soy una convencida del tema de las ventas y amo las ventas y de hecho también me declaro vendedora. Si yo te pregunto hoy, para ti, ¿qué es un vendedor? Uy, es alguien que está completamente dispuesto a servirle a alguien. A mí me encanta, sí, definitivamente, yo creo que en el momento en que entendamos que vender es servir, se nos desmontan todas las creencias que tenemos alrededor de esto. Al final, es que no se trata, no es un tema, no va del producto, se trata de que tú a través de tu servicio le puedes cambiar la vida a alguien. Y no estoy hablando de coaching, estoy hablando de cualquier cosa, ¿sabes? Si de repente tú necesitas el vaso y qué sé yo, tienes una sed espantosa y Dios mío, y no encuentro en qué tomar algo y te lo vendo, te estoy solucionando la vida, te estoy sirviendo. Entonces, vender es servir. Creo que esa es la gran conclusión a la que llego y lo que me ha enamorado muchísimo del oficio de vender, ¿sí? De hecho, me pasaba que cuando ya consigues el título que te saca de la casilla del vendedor y me preguntaban, ¿y tú qué haces? Soy vendedor. Entonces, claro, como ya, y todo el mundo, pero ¿cómo dices eso? Pues es que soy vendedora, ¿sí? O sea, es de vocación, de pasión, de oficio, soy vendedora. Detrás de, y lo aplica siempre. Tengo hijas adolescentes, si tú quieres que al final ciertas cosas se produzcan de una manera u otra, se la tienes que vender. Eso de porque, como en la época de uno, sí, porque yo lo digo y porque mientras usted viva o estas cuatro paredes, eso no es verdad. Tienes que venderle la idea. A tu jefe le tienes que vender una idea. A la gente que trabaja contigo le tienes que vender la idea. ¿Y qué dirías tú hoy o qué frase tú le dejarías hoy después de todo lo que has recorrido
como ingeniera de sistemas, como vendedora, como coach, como una mujer consultora experta en todo el tema de equipos, ¿qué frase le podrías dejar a todas estas mujeres que vienen haciendo un recorrido muy parecido o similar al que tú vienes haciendo? Que trabajen y que inviertan todo lo que pueden en conocerse, Sí. en autoconocimiento. El autoconocimiento va mucho más allá de saber que mido 1,67, va mucho más allá de saber que soy morena, que soy... Son todas estas cosas que me habitan, que son muy buenas, que son súper poderosas en mí, pero también estas cosas que se convierten en mis saboteadores más grandes, ¿sí? Y al final, no para atormentarme, porque hay mucha gente que cuando tú le hablas de autoconocimiento se asusta y dice, no, me voy a encontrar con algo terrible. Eso no pasa, pero sí te da mucho poder y lo voy a unir con esta palabra fuerza, y ahí es sostener cuando me doy cuenta de quién soy, pero mejor todavía cuando me doy cuenta de quién no soy, cuando me doy cuenta de que sí quiero, pero sobre todo que no quiero. Eso es autoconocimiento. Y ese es un camino que uno empieza un día y se engancha uno y a mi juicio jamás termina. Hoy, después de tantos años, digo que soy mi conejillo de indias. Después de tantos años, cada día descubro cuántas cosas de mí digo, ay, Dios mío, me encanta. Sí, me miro como Me cuando... enamoré de mí. Literal. Por eso la canción de Yo me llamo Cumbia, Así yo me... literal. Sí, de yo soy la reina de hoy, sí, esta soy yo. Sí, esto, y sé que cada vez lo puedo hacer mejor. Habrá momentos en los que no quiera, habrá momentos en los que de pronto sí. El autorreconocerme, el saber que aquí estamos hablando de la parte física, pero al final esto soy, ¿sabes? Eh, lo que me gusta, lo que me enamora, soy una persona que cree en el amor, cree en la bondad, cree en la buena onda, cree, mi marido dice, tú tienes un mundo paralelo, lo tengo, ¿sí? El año pasado me vi Barbie, la película, y todo el mundo decía, qué hueso. Y yo decía, mis dos grandes aprendizajes. El primero, que todos los días te puedes levantar y ser quien quieras ser. Yo me podía ver quedando siendo la niña que se embarazó súper jovencita y que la vida se le acabó, como le decían a uno los papás, se tiró la vida. No. ¿Sí esta canción que estamos escuchando, que es la que te encanta, canta, conecta con todo eso, ¿no? Claro, por eso te digo, entonces el primer aprendizaje cada día puede ser quien quieras. Y el segundo, construye tu Barbilán, en mi caso mi Lililán. Es mi mundo perfecto donde dejo entrar lo que yo quiero, donde saco lo que no me gusta, pero desde esta base, desde conocer todo lo que te acompaña, ¿sí? Y entonces cuando haces las paces con eso que eres, ya dejas de mirar al lado como, ay, a mí no me tocó. No, esto es lo que tengo, ¿cómo hago para potenciar esto que sí hay? ¿Sabes? ¿Qué es lo que me vuelve diferente de las personas que tienes al lado? Es eso. Entonces, ¿qué le diría a la gente? Trabájense, inviértanse, descúbranse, búsquense con libros, con coaches, con programas. Hoy estamos en un momento de la historia donde es tan fácil acceder a tanto conocimiento gratis. Obviamente hay conocimiento basura, pero hay mucho de valor. Y mira que me gusta eso que dijiste ahorita de descúbrase, ¿sí? Que tiene que ver mucho con el tema del autoconocimiento, ¿no? Es como descubrirse, como lo que vamos a decir, enamórate de ti, o sea, como enamorarme de mí misma, ¿no? Sí, fue un proceso y sí, hoy en día sí me considero una enamorada de mí. Una enamorada. Literal, literal. Liliana, ¿y por qué no dejarse para después? Porque en la medida en que te descubres, también entiendes desde dónde haces las cosas, ¿sabes? Cuando lideré equipos y cuando sentía que algo no funcionaba, es que creo que, digamos, el gran conocimiento, si tuviera que ponerlo en alguna frase, es que creo que mucho tiempo enmascaré bajo la palabra responsabilidad el cargar. Y hoy en día siento que se puede hacer de una manera diferente y siento y lo vivo y lo experimento, se hace de una manera diferente. No es del cargar, sino del de sostener, que es bien distinto, ¿sabes? Al final no tiene por qué doler. Creo que si duele es porque ahí no es. Llegó un momento en que me perdí, ¿sabes? Estaba tan con las cosas que hay que hacer y todo caminandito y tan perfecto que no, completamente desdibujada. Cuando en el momento en que decidí independizarme y como poner los dos pies sobre la tierra, dije, ay Dios mío, yo no me he dado cuenta que tantas cosas estaban tan mal a nivel de salud, a nivel de relaciones. Conocía demasiada gente y me paré un día a decir, conozco, pero no tengo ninguna relación profunda. Y entonces desde Venga empiezo a construir relaciones que hoy en día afortunadamente me acompañan muchas,
Pero es eso, al final, ¿por qué no dejarme para después? Porque el tiempo pasa, porque los años pasan, y ya no tengo los mismos 20 que tenía, no tengo el mismo empuje, no tengo el empuje lo puedo tener, pero no tengo la misma energía, ¿sabes? La fuerza puede estar, pero la misma energía no está ahí, es un proceso natural de la vida y la vida se acaba, y la vida pasa y vas dejando cola. Veo mi nieta que me mira tanto y digo, pero ¿cómo no dejarles de mi ejemplo tantas cosas que se pueden hacer? ¿Sí? El entender que cada día puede hacerlo como ella decida y como ella quiera. Por eso es que no hay que dejarse para después, porque el tiempo se pasa. Liliana, mira qué bonito, me quedo aquí con dos cosas de esta conversación, y es no dejarse para después porque el tiempo pasa. Y el tema de hay que redescubrirse y enamorarse de sí mismo. Sí, totalmente, para que habites tu piel desde la confianza, desde la tranquilidad, pero sobre todo desde la convicción, desde el amorcito y desde la fuerza, pero desde esa fuerza que sostiene. Literal, no que empuja, no que arrastra, la fuerza que sostiene. Así es. Bueno, Liliana, muchísimas gracias por haber venido y por supuesto por no dejarse para después. Muchas gracias. Gracias por este espacio y bueno, fascinada. Soy Lili Matallana y este es mi podcast No te dejes para después. Hemos llegado al final de este episodio y te espero cada jueves a las 6 p.m. con una nueva historia en este espacio dedicado a mujeres que con valentía y determinación han superado barreras y han transformado sus luchas en fuerzas de cambio. Acompáñame y encuentra la motivación que necesitas para seguir adelante, porque tu camino también puede ser una historia que inspire. No te dejes para después. Tus decisiones pueden cambiar tu vida hoy.